Y el 19-20 el PCNT recién va a la mesa representativa va a tomar parte de eso, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo a pie de obra, estamos hablando a grandes rasgos de lo que nos toca, de lo que nos trastoca. En cuanto a los derechos de los trabajadores, en cuanto a los derechos de la movilización, en cuanto a que la fuerza pública o el Ministerio del Interior ahora deberá preservar la libre circulación de los espacios. Y lo dice claro y expresamente que si es necesario usar la fuerza, lo va a hacer. El tema también de que ahora se pone, el primer artículo habla de la propiedad, que está por encima de todo lo otro, ¿no? Yo no sé si vos has tenido la oportunidad de darle una ojeada. Sí, algunas cosas sí. Y capaz para arrancamos por ahí, Sí. Sí, bueno. Yo lo que sí les puedo decir que hay que tener en cuenta que como ley que es, toda ley tiene una genética funcional, nace para algo y para solucionar o no determinados problemas, pero responde a una visión filosófica de contenido impregnado de determinadas ideologías que se plasman en una ley, ¿no? Entonces, en función de eso, por qué nace esta ley, por qué ese compendio de artículos y de normas que trata de abarcar situaciones del ámbito laboral, del ámbito financiero, de diferentes tipos de ámbitos, y que en definitiva es lo que hace complicado para tratar de entender la ley, ¿no? De entenderla en el sentido de que tenía que haber sido mucho más parcializada en determinadas cosas, o no hacer un compendio de tantas normas, tratando de abarcar muchas situaciones que de repente, por ejemplo, se estarían con esta norma de repente violentando determinados derechos esenciales de los trabajadores y de los derechos del trabajador a sindicalizarse o a tomar medidas de lucha con otros temas que no tienen nada que ver. Entonces ahí pasa por el tema de que a la ley hay que estudiarla de forma fragmentada, ¿sí? Para mí hay que estudiarla de forma fragmentada y viendo a ver en qué ámbito estoy yo parado para tratar de dar una explicación de lo que entiendo de que la ley es violatoria de determinado derecho o no, ¿no? Si yo estoy en el ámbito de los trabajadores, en el ámbito laboral, bueno, a ver en qué la ley estaría violentando o no los derechos esenciales del trabajador. Entonces, en primer lugar, digo, esto en forma genérica como introducción, ¿no? Y que lo que más aqueja capaz a Zúcar, ver si de alguna forma este compendio de normas, por ejemplo, si estaría de alguna forma limitando el derecho de los trabajadores a la sindicalización y entendiendo la sindicalización como todas aquellas medidas de lucha que el obrero tiene derecho para justamente poder ejercer ese derecho a la sindicalización, ¿no? Y teniendo en cuenta además que hay derechos que son fundamentales, que son inherentes a la persona del trabajador y como persona, y que emergen de lo que se llama el bloque de constitucionalidad, ¿no? Entonces, el artículo 7, 72 y 332 de la Constitución es ese bloque de constitucionalidad que intenta proteger esos derechos fundamentales. Y haciendo este pantallazo, digo, de por qué entendemos que hay que estudiar la ley en forma, en su totalidad, pero buscando también en qué contexto. ¿Qué artículo era, Roberto? El de la bloque de constitucionalidad, sí. 7, 72 y 332. 72 y 332. Sí, y artículo 53 también. Digo, son pilares fundamentales. Siempre ese es el escudo jurídico para la defensa del trabajador de cualquier derecho que crea que se ve lesionado. ¿Me entendés? Aparte son derechos fundamentales que se derivan de la Carta Magna, y son derechos fundamentales que están previstos expresamente en el artículo 7 de la Constitución, por ejemplo,
que dice que todo habitante tiene derecho a ser protegido en el goce de su vida, honor, libertad, trabajo, propiedad, y nadie puede ser limitado en estos derechos si no es por razones de interés general. Entonces, cuando uno ve limitaciones en normas de esta naturaleza, hay que ver si esa norma lo que protege es un interés general o no, porque hay derechos que son, les reitero, fundamentales y no pueden ser limitados. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del artículo 7 que enumera los derechos fundamentales, alguien ha dicho que de repente es un orden que está previsto, que son solo enunciativos. Permiso, buen día. Buen día. Vamos en la lámpara. Tú serás Ramiro ya. No, a la 1. Al PP. Vale. Entonces, por ejemplo, cuando se habla que todo el mundo, que todos los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, trabajo y propiedad, el trabajo está antes que la propiedad, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Y justamente ahí entramos en el tema. Si yo de entrada en la ley de urgente consideración veo que lo que primero que se protege es la propiedad y no el trabajo, digo, ya vamos de pique al conflicto con la norma o la Carta Magna, ¿no? Entonces digo, indudablemente que para entender la ley también tenemos que ver cuál es el marco legal que nosotros entendemos que de alguna forma estaría violentando o no ese marco legal que es como el orden jurídico en sí es una pirámide donde por encima de todo está la Constitución, ¿no? Y después vas a trabajar y bueno, la ley de urgente consideración es una ley que está por debajo de la Constitución. Entonces muchas veces se presentan acciones de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Y porque justamente una ley viola un derecho fundamental establecido en la Constitución. Por eso están las acciones de las inconstitucionalidades. No solo con respecto a la parte de los trabajadores, también de repente esta ley tiene una cantidad de aspectos y ámbitos donde se va a aplicar que también ya no interesa solo al trabajador como trabajador en sí, sino al trabajador como un ciudadano, donde se ve limitado de repente, de alguna manera, de repente en su libertad, posiblemente, digo, de repente analizando la norma después se verá o no. Sí. No, ha pasado algunas cosas en estos días que también llaman poderosamente la atención. Yo lo malo que tengo es que no recuerdo dónde sucedió, pero ponerle que sea Castilla. Los allanamientos nocturnos, le ponen ahora el título de allanamiento voluntario y a raíz de eso hay que revisar cuáles son los derechos que nos da la Constitución, ¿no? Primero, y para que rectifique o diga lo contrario. Sí tenemos obligatoriedad ante la policía de identificarnos con un documento que esté en nuestra foto y que después tenemos el derecho de no hacer y realizar declaraciones en ningún concepto sin que eso nos lleve a que seamos culpables de algo. Después no tenemos la obligatoriedad de decirle a la policía que pasen en la noche. Correcto. Yo también, me parece que no tenemos la obligatoriedad de mostrar el documento. Ellos para mí tienen que venir y decir, te estoy buscando a vos, mostrame que vos no sos el que estoy buscando. Porque venir y decir, loco, dame el documento porque quiero saber quién sos, si no tienen ¿cómo que se llama? La causa. Un motivo, una orden judicial de venir a detenerte, no pueden ni pedirte el documento. Es una costumbre nacional y regional de Sudamérica que el milico te pide el documento y vos se lo tenés que dar. Pero desde el punto de vista legal me parece que tiene que venir con una orden fiscal. Sí, hoy por hoy, ¿qué pasa? Que está el nuevo Código de Proceso Penal que también, digo, como que no está muy acompañado con el tema de los preceptos constitucionales, que hablan que el hogar es un derecho inviolable, y nadie puede ingresar a él si no es por orden judicial. ¿Entendés? Entonces digo, y en la noche como que está prohibido.
pero hoy por hoy el proceso penal ha cambiado de que siendo hoy totalmente acusatorio ante la Inquisición, después tenía facultades y poderes que hoy no los tiene. Hoy es el fiscal el que debe munirse de todo eso. Pero también hay que tener en cuenta que hay determinados derechos que presentar la cédula de identidad a un funcionario policial que me lo pide por pedírmelo, no sé si se lo tendría que dar. ¿Por qué? Y porque yo tengo derecho a transitar libremente. ¿No? En fin, o sea, la regla es esa, la excepción es lo otro, que de repente por un tema de investigación o que están llevando una investigación a cargo de fiscalía y que le da determinadas órdenes al funcionario público del Ministerio del Interior a los efectos de contar con elementos probatorios, sí, pero sí, porque sí nomás pedirme la cédula me parece que no corresponde. No corresponde porque atenta de alguna forma contra el derecho a transitar libremente. Salvo a una persona que en determinadas situaciones puede ser que es un infragante delito, o sea, en situaciones que indudablemente está previsto en la Constitución también de que pueda ser de alguna forma o solicitarle por parte del funcionario y tomar los recaudos correspondientes para evitar un delito. Pero eso no lo tiene ya solo el funcionario policial, lo tiene cualquier ciudadano. Pero el evitar el delito no es evitar el delito. La única ciencia de prevención es la medicina. La ley no puede prever. La ley no puede. Prever, hacer la prevención de algo que va a suceder. Sí, no, pero la prevención es algo fundamental para evitar delitos. Pero más allá de eso, la situación que yo te dije es otra. Sí. Yo dije que el principio es que nadie a mí me puede pedir la cédula, yo estoy transitando. Sí. ¿Está? Porque la libertad de transitar, la libertad por excelencia es un derecho protegido en estos artículos que yo les dije, la vida, honor, libertad, trabajo, o sea, digo, la libertad es el principio. Sí. O sea, si yo tengo libertad entendido en el sentido más amplio, libertad de transitar, libertad de con quién me relaciono o con quién no me relaciono, o sea, una libertad entendida en ese sentido. Entonces las limitaciones están también en la Constitución, cuando hay una situación de infragante y delito. Pero eso ya no lo tiene solo el funcionario policial, lo tiene cualquier ciudadano. Claro, debe tener una pelea. No, cualquier ciudadano que entiende que se está cometiendo un delito puede, inclusive en el nuevo código dice que puede tomar medidas como que si fuera un funcionario y ponerlo a disposición de la fiscalía. ¿Arresto ciudadanos? Arresto ciudadanos. Una pregunta. Pero está previsto en el código. Bien, nuestros derechos, ¿le podemos pedir al oficial que se identifique? Te doy el caso de que sean investigaciones y no estén uniformados. Le podemos decir usted que aparte, después de que él haga todo lo que quería, que usted quiere pedir la cédula, que usted la quiere dar, bueno, ¿usted quién es? ¿Con quién estoy hablando? Y el derecho es recíproco. Así como vos te están pidiendo, bueno, ¿y usted quién es? Porque a mí, tú sabés que los autos de generalmente investigaciones no están bloqueados. No, sí. Pero el derecho es recíproco. O sea, no es un derecho solo de alguien. O sea, yo tengo el derecho a exigir a alguien y ese alguien me tiene derecho a exigirme a mí también, de repente. Si me está pidiendo la cédula, yo te la muestro, pero ¿quién sos vos? Identificate. Es lógico. Es normal. Y por sentido común es así. Y el tema, Roberto, del uso excesivo de la fuerza que se ha dado públicamente en distintas partes del país. ¿Cómo la manejamos? ¿Cómo procedemos para adelante? Más allá que creemos y entendemos desde nuestro punto de vista de que hay violación a los derechos humanos. Con el nuevo código penal, en esta nueva realidad que estamos teniendo. No sé si has visto alguno de los videos. Sí, he visto algunos de los videos y eso, pero entiendo que de repente, y no es por la ley de urgente consideración de repente que se dan estas situaciones tampoco, ¿no? Porque yo creo que antes ya como que había situaciones. A nosotros nos pasó una pintada el 1 de mayo, por ejemplo, ¿verdad que llamé de noche? Sí. Entonces digo, como que de repente las limitaciones. No, pero a ver,
Lo del 1 de mayo es una cosa, y la represión, el abuso excesivo de fuerza, la bala de goma, el gas lacrimógeno que ha pasado ahora son dos cosas distintas. Sí, pero más intenso. Sí. Cuando llegaron al 1 de mayo y pidieron documentación y cortaron la pintada, no reprimieron a nadie. Yo creo que sí. El hecho de que a vos te tengan sin poder Claro, comunicarte durante 45 minutos con una pared. Cortás un derecho, pero creo y entiendo que son dos faltas distintas y diferentes. O dos abusos de funciones distintas y diferentes. Yo lo que creo es que siempre que pasan estas situaciones hay que ver qué es lo que quieren proteger Ajá, ahí va. con la represión y qué es lo que están haciendo con la manifestación. ¿Cuál es el derecho a manifestarse? Porque, digo, el derecho a la libre expresión y a manifestarse es un derecho fundamental de las personas, que nos diferencia de los animales, que no pueden expresarse y que no pueden manifestarse. Entonces me parece a mí que el derecho a la manifestación va a existir y no hay forma de decir que no exista ese derecho fundamental. El tema pasa por sus situaciones que pueden darse o no en forma paralela a ese derecho a manifestación. Que la policía pudiera entender de que tuviera la facultad de limitar ese derecho porque se dan determinadas situaciones que pudiera entender que se dan a veces de conflicto o de situaciones de daño. Pero para mí hay que ver la situación bien como se dio en particular, porque el derecho a la manifestación es un derecho fundamental de las personas. Y no puede ser limitado si no es porque se dan estas cosas paralelas, me parece a mí. ¿No? O porque en el caso de hoy en día está la pandemia, por ejemplo, que es una situación que nos aqueja a todos, que hay que salvaguardar la salud pública. Entonces, cuando hay una manifestación, es un derecho sí a manifestarse, pero también hay un derecho fundamental que el Estado brega también, que es por la salud pública. Entonces, hay que ver en qué situación está marcada de repente esa manifestación, qué derechos se estarían violentando con la manifestación, si es la salud, y ver cómo tiene que actuar la policía. Entiendo que la represión es lo último. La represión porque ya implica el mismo término, ¿no? Pero digo, yo no puedo hablar de determinada situación, por ejemplo, que se dio si no conozco todos los prolegómenos, todos los antecedentes de por qué se dio esa situación. Digo, no puedo decirlo, pero sé que hay derechos fundamentales como la manifestación, también hay derechos fundamentales que hoy se está queriendo proteger con el tema de la pandemia, que es la salud pública. Entonces digo, Claro, pero a ver, desde el gobierno hasta el momento no hay un marco regulatorio en el cual diga que no podemos manifestarnos, movilizarnos. Hay recomendaciones de distanciamiento social, del uso de tapaboca y paramos por ahí. ¿Cuál sería la diferencia, para mí sería por ahí, entre el decreto, el exhorto y la ley? Porque ahí es un decreto que exhorta a la población, pero no es ley, que no podés estar en un espacio abierto, de que no te podés manifestar, no hay por eso te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un decreto, un exhorto? sí, el tema es que, a ver, lo que le hablaba Con toda la pandemia. lo que le decía hoy, existe una pirámide jurídica que hay normas que están por encima de otras. Por ejemplo, la pirámide está en la Constitución, después están las leyes, los tratados internacionales, que son ley en nuestro país, porque se lo aprueba por el Parlamento, después vienen los decretos leyes, después los decretos del Poder Ejecutivo. O sea, digo, que en definitiva, ese es el marco regulador de lo que es lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer. La pirámide jurídica esa es esencial para aplicar en cualquier situación. Si yo digo, a ver, hay un decreto que me dice a mí tal cosa, pero la Constitución me dice que yo puedo transitar libremente, ¿por qué me piden la cédula? Pero hay un decreto del Poder Ejecutivo o una resolución del Poder Ejecutivo de tal situación de que el policía te puede exigir
el documento de identidad y en cualquier momento y en cualquier oportunidad. Entonces vos tenés que, el derecho a transitar libremente está por encima, está protegido por la Constitución. Y puede una resolución o un decreto del Poder Ejecutivo decir, no, porque me parece que es inconstitucional. ¿Me explico? Sí. Entonces, hay que marcar, la ley es genérica. La Constitución es genérica porque es una ley también, ¿no? Pero eso es genérico. Después hay que ver el caso concreto. ¿Cómo aplico yo eso al caso concreto? Bueno, lo aplico respetando ese orden jurídico, esa pirámide jurídica. No sé qué. ¿Cuál es el valor entonces de la denuncia? Porque viene la policía, pum, 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 tenemos la denuncia, todos para afuera, todos contra la pared, tenemos la denuncia. Pero la denuncia, para mí, otra vez lo de hoy, no tiene ningún valor. Porque alguien llamó por teléfono y dice, el flaco aquel que se saca el gorro. Y vienen todos corriendo y lo primero tiran el gorro al piso y lo empiezan a pegar, ¿no? Digo, la denuncia. ¿Qué es la denuncia? Porque creo que es la cuestión de los milicos que venían con la prepotencia y decían, no, tenemos la denuncia. Y eso ya era justificativo suficiente para hacer cualquier desastre, digamos, ¿no? No, sí, pero hoy con el nuevo código, el funcionario policial ya no tiene la prerrogativa que tenía antes, solo es un auxiliar. Antes era un auxiliar de la justicia, del juez. Hoy es un auxiliar que trabaja en conjunto con la fiscalía. ¿Ah? Porque, le vuelvo a repetir, en nuestro sistema pasó a ser acusatorio, o sea, toda la parte es tipo americana ahora, o sea, digo, Sí, es el fiscal que se trata de munir de todos los elementos probatorios para llevar adelante una presunta denuncia. Una denuncia o que se, de repente de que se han cometido determinados hechos de apariencia delictiva, pero hoy la denuncia puede seguir o darse por diferentes situaciones, porque hoy, como cualquier ciudadano, hacer una denuncia en fiscalía, ¿ah? Lo hago en sede policial, le comunican al fiscal, después el fiscal cita para ver si va a seguir con la denuncia o no, y ahí el fiscal decide si hay mérito suficiente y se entra a contactar con la policía, pero hoy la policía no tiene esa prerrogativa que decimos. No lo tiene. Entonces, Pero lo usan. No sé, en los hechos. Cuando la pintada de Montevideo, yo vi el ¿Pero hace video. cuánto eso? Ahora un mes. Sí, el muro largo aquel Sí. que había varias personas. Vinieron y dijeron, tenemos la denuncia de que aquí hay disturbios, cuando estaban más o menos como estamos Sí. nosotros. Pasó ahí, pasó en Castilla con los gurises. Un vecino pasó en una plaza en Paysandú, que había una denuncia donde habían dos gurises que estaban queriéndose, como una pareja común y corriente, donde alguien llamó, hizo la denuncia porque estaban bajo los atentados a la moralidad, y llegó la policía diciendo, miren, no pueden estar acá haciendo lo que están porque es un atentado a la moralidad, etcétera, etcétera, y hay niños. Sucedió eso, ha sucedido eso. No, sí, lo que pueda suceder, sucede, indudablemente, porque para eso están después todos los procesos y las instancias judiciales para tratar de cada uno comparecer para proteger su interés. Yo quiero dar un paso atrás. La policía no es del Ministerio del Interior, la policía es del Poder Judicial. Yo estoy tratando de encuadrar esa idea ¿Por qué después judicial? y porque no responde al ministro, tiene que responder al fiscal o antes respondía el juez. Sí, antes respondía el juez, que no tiene nada que ver, la policía responde al Ministerio del Interior. ¿Y cuál es El juez controla basamento lo que hace de la eso? policía. El juez más que controla, el juez hoy es un controlador, es cierto, porque el que tiene las facultades que antes la tenía el juez la tiene la fiscalía, Sí. en el sentido de munirse de todos los elementos probatorios para iniciar un proceso o no, para iniciar una investigación. ¿Entendés? Hoy, Pero y de eso responde el policía, responde a Hoy igual la fiscalía. dentro de la ley de urgente consideración habilita al policía a actuar sin orden de fiscalía. Sí, eso hay que ver en qué aspecto se lo habilita. Pero, Pienso que en situaciones, como le decía yo, en infraganti, porque claro, si no después se desdibuja la prueba. Claro. pero te tiene que agarrar yendo con el televisor abajo Claro, del sí, brazo, pero siempre existió eso. que existió siempre. Y además tiene que haber uno que diga, ese televisor es mío, no es de él. Entonces, por Claro, ejemplo, seguro. no,
Pero Porque sí, si no viene, perdona, si no viene y me dicen, ¿este televisor es mío acá? ¿En una boleta? ¿No? O agarrás algo de la boqueta, hay gente que tira ventilador en la boqueta, por ejemplo, y vos salís con un ventilador en la mano, y la policía y vos te robas el ventilador. Pero yo sé cuántos ventiladores tengo rotos en casa. sí, no son situaciones, el caso concreto, digo, pero si nos ponemos así como que se hace toda una pelota, pero pienso yo que hay que ir al caso concreto, a ver qué es lo que pasa con el tema de situaciones concretas con respecto a la ley. Pero el policía responde al Ministerio del Interior. Antes era un auxiliar de la justicia. Hoy también sigue siendo un auxiliar de la justicia, pero trabaja más en comunicación con Fiscalía que... ¿Y Fiscalía en el interior? No, Fiscalía es un órgano independiente, el Ministerio Público. ¿No? Claro. Fiscalía es el Ministerio Público, tiene independencia del Poder Judicial, tiene su propio fiscal de corte y actúa con total autonomía. Tiene la misma ley de Antel, casi de las empresas públicas, ¿no? ¿Quién? El Ministerio Fiscalía. Público tiene su propia norma que crea todo el escalafón de fiscalía. ¿Es el cuarto poder? No es el cuarto poder. No, está el Poder Judicial. Es cierto, o sea, está de alguna forma integrado al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público muchas veces parte en el proceso, en el penal, que siempre, porque es el acusador, y en materia de familia, ahora está limitada la actuación como parte, pero es el organismo técnico que asesora al juez en determinadas materias de familia, ¿no? Sí. Velando por los derechos que tiene que velar el Ministerio Público o Fiscalía. Es así. Sí. Nada más, en materia laboral, por ejemplo, el Ministerio Público no tiene nada que hacer. A ver, ¿qué? Otra cosa que pasó No, ahí te metiste. ¿Y quién responde en materia laboral? En materia laboral es un juicio donde el trabajador hace reclamo de determinados derechos o pretensiones o prestaciones que se le adeudan al demandado, que es la empresa. Y ahí lo decide el juez en base a las pruebas que aporta uno, a las pruebas que aporta el otro, teniendo una carga procesal uno, teniendo una carga procesal otra, pero el Ministerio Público no tiene nada que salvaguardar ni proteger ahí. Porque esa es una relación cordial, digamos, ¿no? No, es una relación, la relación laboral es una relación de dependencia, pero que tiene su propia autonomía, el derecho laboral de todas las ramas jurídicas. Cada rama jurídica tiene su propia autonomía, tiene sus propios principios que informan e inspiran el derecho laboral, y el juez es el que va a decidir si le corresponde o no al trabajador lo que está reclamando, en función de lo que pasa en el proceso. Pero el Ministerio Público no tiene intervención. No, yo lo que quería preguntar también basado en esto, que está bueno, que se van sumando otro elemento. ¿Cómo procedemos nosotros? A ver, anteayer pasó en Sala. Brigada FENAPE, Zunca y otro par de sindicatos más, realizando una pintada como toda la vida se ha realizado, con la leyenda del nuevo recorte de educación, etcétera. En ese proceso hay una compañera que se da cuenta que está siendo asediada por la policía y comienza a grabar y está el proceso de inicio y final. Llegan 3 motos y un auto policial sin identificación, más que la chapa, porque es SMI. Y lo primero que hacen es documento, déme su documento de identidad, primera cosa. Baja el celular. Guarda el celular, segunda cosa. Tercero, tienen autorización. Y un compañero del fondo le dice, muy tranquilo, pero muy osado ante el avasallamiento de la policía, dice, el permiso que tenemos es de la Constitución del país. Por suerte, porque tampoco la justicia se maneja por suerte, el conjunto de trabajadores, todos experimentados, ¿no? Una tranquilidad bárbara, nadie se alteró, nadie dijo nada. La policía de cierta manera detuvo por espacio de unos cuantos minutos el desarrollo de la actividad del movimiento sindical, hasta que por allá, bueno, los compañeros que estaban en los costados llamaron a un pueblo entero también, a ver qué es lo que pasaba y sucedía.
entre 4 o 5 policías resolvieron de que no había crimen, ni delito, ni falta nada. Subieron a sus motos, no dijeron ni chao, estaba allá, vamos arriba, nada. Bueno, hasta ahí no hay un hecho de violencia, pero no todos a nivel nacional vamos a proceder de la manera que procedieron los buenos ciudadanos afiliados a distintos sindicatos, con esa tranquilidad y esa mansedumbre cuando se entendía o se cree que se violenta, o directamente va y se amedrenta a una actividad que está hecha por constitución. ¿Cómo procedemos nosotros en esa jugada? A ver, yo no tengo la cabeza de los compañeros de Sartre, no tengo por qué tener. Mañana me cortan una pintada, bien. ¿Cuál es la jugada? ¿Para dónde le damos nosotros? Más allá que termine en una feroz represión o que terminemos algunos detenidos, no sé bajo qué causal, que sí sé ahora le están metiendo arresto a la resistencia al arresto, desacato a la autoridad, cuando en realidad nosotros estamos en el desarrollo de nuestros derechos, ahí va, que yo sí me creo y entiendo que capaz que tenemos que adoptar, mientras pintamos el distanciamiento social Eso sí. y el tapaboca. Sí. Eso es lo que creo que es. Sí, es lo único. Pero después lo otro viene... No, y ver si estás pintando una casa que no es tampoco... que Claro, ahí es está. privada. En este caso en yo esta estaba pintando la vereda de la calle. Sí, sí. Sí, y las calles vienen pintadas. Sí, eso es un bien público. Entonces digo, como que hay que ir todo siempre al caso concreto, o sea, digo, es decir, ¿cómo podemos actuar? Y sí, podemos actuar como lo hicieron esta gente de Salta. Sí, fueron Está como perfecto, ¿entendés? O sea, digo, siempre, lo que pasa es que no todos actuamos así, de esa manera, entonces, y la policía tampoco, de repente esa gente, por sentido común, la policía dice, bueno, me quedo sin palabras y se fue, Claro, sí, ¿no? Pero muchas veces la policía no es tampoco así, te pega 3 planchazos sí, y la verdad, digo, yo he visto que la forma en que también tratan a una persona de repente que Estigmatizando. sí, estigmatizando, que porque está en una volqueta y eso, tienen derecho a pegarle 3 planchazos en el culo para, o sea, digo, es una realidad, ¿no? Sí. Entonces digo, pero eso no es toda tampoco la policía ni nada, son cosas, situaciones concretas y que uno ve que no puede ser, o sea, por más humilde, por más que sea una persona que esté necesitada, bueno, le podés exigir a esa persona por su calidad de tal más que al otro. Y tiene los mismos derechos en la Constitución. Tiene todos los mismos derechos, todos somos iguales ante la ley, todos tenemos los mismos derechos. Pero ¿cómo procedemos nosotros? Mañana nos van a agarrar porque, a ver, tenemos la ley de urgente consideración para ir a desarrollar, vamos a ir a la juntada de firma, vamos a ir a las pintadas de calle, porque, a ver, vos cuando pintás la calle para la gurisa de 15 años, que arrancás pintada de un día para el otro, ahí no incurrís en un delito cuando decís no a la ley de urgente consideración y viene la policía y te da mango, o te amedrenta, o te disipa, o te Y dispersa. denunciar la situación esa. Bien, ahí ¿cuáles son los procedimientos? Para que mí tenemos que dar? denunciar la situación. ¿Cómo hacemos y dónde? En Eso todo. es una denuncia en fiscalía Ujú. donde vos denunciás el atropello de las fuerzas policiales que están violentando los derechos de los trabajadores a manifestarse de alguna forma al derecho a la sindicalización, que es un derecho fundamental. ¿Entendés? O sea, la denuncia. Capaz que en el momento para evitar males mayores tenés que retirarte, porque evitar males Sí, mayores. evitar, claro, claro. Evitar, porque digo, hay que velar por la integridad también de la persona, ¿no? Sí, claro. Hasta que se masoquista. ¿Podemos fotografiar las matrículas ¿De quién? De los de vehículos. los vehículos? Y sí, no hay problema. Pero digo, pero el milico va a venir con el garrote a decir que hiciste, porque si no te deja... No, pero eso no. Por eso te digo, vos tenés que de alguna forma identificar después quiénes fueron los que violentaron el derecho tuyo Ahí a iba, manifestarte. ahí iba, porque ellos se van y ahora no tenés pero, nada. pero No está, tenés pero absolutamente tenés que nada. buscar elementos probatorios para después aportárselos a fiscalía. Mire, este era el funcionario policial que estaba en esta situación. Porque yo de alguna forma tengo que identificarlo. Y ellos Claro. tienen control de qué funcionario maneja qué vehículo, qué turno. Y claro, Claro. vos no, pero ellos sí. Pero vos tenés que aportarle ese dato. Es lo mismo que al jefe de policía. Si tenés una reunión con el jefe de policía y querés hacerlo ver estas situaciones para que no vuelvan a suceder, vos tenés que aportarle, bueno, pero ¿quiénes eran? ¿En dónde estaban? ¿En qué calle? Y a ver, denme más datos. ¿Quién estaba al frente del operativo? Y claro, Bien. Claro. Así que capaz que una de las formas puede ser, aparte de filmar el hecho en concreto, tener más de una cámara. y sí.
Yo creo que Sí, no, pero tenés que munirte de elementos probatorios para acreditar lo que pasó. Claro, esa es la jugada, ahí está el título. Tener elementos probatorios. ¿Tá? Después va a estar en nosotros cómo lo desarrollamos, lo aplicamos en el desarrollo de la tarea, ¿no? Porque la Fiscalía hoy por hoy tiene que tener elementos probatorios para iniciar una investigación penal correspondiente o no, digo. Pero para iniciar la investigación tiene que munirse de determinado. Si vos dices, le pegó con un garrote, ¿cómo probás vos? Sí, que lo lleven a forense, al muchacho ya al hospital, si le pegaron con un garrote y tenés testigos. Y te lo llevan a Europa. y lo que pasa es que lo único que tenés, No, lo llevas vos. pero lo único que tenés es la declaración de los que vieron el acto. Por eso te digo, pero es importante eso. Pero ahí viene otra cosa, yo capaz no quiero ir, No, bueno, claro, entonces. pero es lo natural y es lo que sucede. Pero si a vos te dan un garrotazo, va un abogado y lo primero que dice, bueno, pero andá a salud pública o a Comepa, la entrevista que vos tengas, y pedí que te vea el forense. Vos no Yo me caí trompada con uno hace muchísimos años, que me agarró de atrás, todo mal, y yo me defendí. Yo fui al hospital hace años, muchos años, 20 años, y no me daban pelota, porque me había peleado. Me trataban como un mamá que se había peleado. ¿Me entendés? Sí, Yo probé el sistema, digamos, hace muchos años, ha venido, y a mí no me querían dejar entrar hasta que no me tuve que entrar a enojar, digamos, ¿viste? Por violencia. Y conseguí que venga una médica y dice, solo tiene rasguñones y no tiene nada médico. Y me largaron. Sí, pero ahí vos, por ejemplo, antes podías ir al juzgado y te ve el médico forense y hacer Ahí le re, ¿viste? hacer la denuncia y te decís que llame, quiero que venga el Así médico que- forense, no a la semana. Así que sería una buena forma, sería articular antes con Fiscalía, tener un contacto para decir, bueno, nosotros como Zunca esta noche o No, con mañana, Fiscalía no. No te da bola porque No, porque Fiscalía atiende denuncia. no hay delito ninguno. No hay delito, no hay nada. delito no, hechos de apariencia delictiva. Es una corrección que está bueno que se nos corrija porque en el tema penal nadie comete un delito hasta que no necesita sentencia ejecutoriada. Claro. Entonces lo que hay hechos de apariencia delictiva. Yo, por ejemplo, vos ir a una manifestación, ¿no? Suceden hechos que se lesiona a un compañero, hay represión, que va más allá de proteger el derecho que se quiere proteger y la policía se ha excedido en la fuerza. Entonces vos cuando denunciás eso en Fiscalía, vos denunciás hechos de apariencia delictiva, porque vos no sos quien para decir que hay delito, ¿entendés? Son hechos de apariencia delictiva. Para vos son delitos, Sí, claro. pero vos tenés que, se llama así, hechos de apariencia Y ahora, delictiva. con la libre circulación, ¿no? Mm. El tema de la libre circulación. Vos viste que hasta ahora en todas las movilizaciones que hacemos nosotros siempre alguna moto se atraviesa en la calle para que siga la movilización, ¿no? Sí. Antes de este proceso de ley, muchas veces algunos autos, hemos tenido problemas con algunos autos, en alguna ocasión me pincharon la rodilla. Hoy en día con el tema libre de circulación, Ujú. otro en esas movilizaciones, si un compañero atraviesa la moto para que siga la caravana o siga circulando la manifestación y hay un accidente, un ciudadano cualquiera que no tiene por qué ser la policía viene y pecha a ese compañero. Ujú. Ahí, ¿hay un delito o no? Y ¿O, o el compañero que está cortando la calle está violando? No, para mí el tema ahí, a ver, les reitero, el caso concreto, la manifestación es un derecho. Y aunque no fuera un derecho de repente la manifestación, si una persona se manifiesta con otras cruzando la calle, yo vengo en auto y tengo el derecho a transitar, sí, pero no tengo derecho a pasarlo por arriba, ¿no? Primero está la vida. De vuelta volvemos a esa pirámide jurídica que está protegido con ese bloque de constitucionalidad y que se deriva de nuestra forma republicana de gobierno, democrática, donde no son solo esos derechos. Porque vos lees el artículo 7 de la Constitución y te dice derecho a la vida, libertad, trabajo, propiedad. Pero ¿qué pasa? Que no son solo eso. Después el 72 te dice que aparte de esos derechos hay otros derechos fundamentales también que se derivan de nuestra forma republicana y democrática de gobierno.
Entonces por ahí, por ejemplo, está la sindicalización, que no está en el artículo 7, pero está en el compendio de normas de la Constitución que dice que todos tenemos derecho a formar sindicatos. La ley promoverá la creación de sindicatos. O el 53 que te dice el trabajo está bajo la protección especial de la ley. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, el 7, el 72 y el 332. ¿Por qué? Porque el 332, el 7 te enumera, pero no son todos esos. El 72 que te dice, aparte de eso hay otros derechos fundamentales, como el derecho a la seguridad social del trabajador. Hoy es un derecho fundamental del trabajador, que no deriva del 7, deriva del 72, por ejemplo. ¿Viste? O el 332 que te dice que, aunque no derive del 7 ni del 72, se tiene en cuenta, en el caso de vacío, la doctrina más recibida, la jurisprudencia. Entonces vos ves cómo también los jueces, cómo los doctrinos escriben sobre otros derechos que no emergen de ahí, pero que van elaborando para después hacerlo entrar por el 72. ¿Me explico o no? Ante vacío de la norma. Sí, claro. Bueno, Roberto, medio para ir cerrando antes de las 10, ya para ir echando tela, más allá del referéndum y todo, es muy complicado tratar de anticonstitucional a la ley de urgente consideración. No, pero ¿qué pasa que A ver, se nos antoja a nosotros como dirección departamental ir con vos y bueno, nosotros venimos a jugar acá y esto es anticonstitucional, esta ley, o parte de estos artículos. ¿Se puede iniciar ese proceso? se puede, pero tenés que tener determinados requisitos, ¿no? Ajá. Requisitos con respecto al planteo de la inconstitucionalidad. Y aparte la inconstitucional puede ser por vía de acción o de excepción. Entonces la acción es cuando se violenta un derecho legítimo reconocido por la Constitución de repente y ver cómo esa norma está limitando o está violando el derecho protegido de la Constitución. Pero eso no lo pararon cuando le pusieron el titulito de ley de urgente consideración, ¿no? La ley que sea de urgente consideración no le da más valor que una ley. Ahí está. Claro, eso a los efectos del tratamiento urgente. Algo que decís vos es lo que yo te hablo con estos artículos pilares fundamentales, que es lo que constitucionalidad. Yo te dije que todos los habitantes de la República tienen derecho a proteger en derechos a la vida, la libertad, trabajo, propiedad. Nadie puede limitar esos derechos si no es por razones de interés general. Entonces, eso que decís vos tiene determinado matiz que dice que la ley de urgente consideración es tomado como una razón de interés general. Claro. Ahí podría ser, ¿entendés? Pero, y ahí, por ejemplo, a ver, también que se habla de que la ley de urgente consideración es la ley más popular en las últimas décadas y todo lo que querramos porque la apoyaron en cierta parte de una forma u otra todos los partidos políticos. Pero los dirigentes o partidos políticos, los senadores, los diputados, si bien mediante nuestro sistema de votación son quienes nos representan, de nada se tuvo en consideración al pueblo para tomar esta decisión, ¿no? Por lo tanto, si bien nos representan y pueden... Ahí vamos a buscar el referéndum. Yo por eso decía, para no buscar el referéndum. Está perfecto lo que decís. Pero, a ver, vos. más allá del referéndum, ¿no? Como dice Danilo en esa línea, existe si un grupo de ciudadanos, aparte del referéndum, plantea la situación de que anticonstitucional porque está violando el artículo 7. Sí. Yo te voy a decir algo. Cuando yo voto a mis representantes para el gobierno, después se forma el Parlamento con todos esos que fueron votados y ellos están legitimados por la Constitución a elaborar las leyes. Y yo le di. Pero yo no delegué en todo los derechos que pueden hacer. O sea que no es absoluto, está limitado. Por la misma Constitución está limitado. O sea, ¿en qué? En el referéndum, en la acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque yo entiendo sí que le di mi voto de confianza, pero no le di todo. Porque la misma Constitución prevé determinados institutos y mecanismos para que yo pueda ir contra esa ley. No, yo hasta acá te di, Claro. esto no. ¿Entiendo? ¿Entendés? Sí. Entonces hay institutos que tratan de alguna forma de que el voto que le da el ciudadano a determinados parlamentarios no es absoluto. Porque por algo están estos otros institutos. Sí, seguro. Claro. No todo, no es una tabla en blanco. Nosotros lo que nos prometimos para el viernes que viene, que ya va a ser 20 y va a estar un poco más clara la jugada, es ver qué es lo que resuelve la mesa representativa a nivel nacional, basado en qué, y ya centrarnos ahí justamente
en ese articulado, si es cortado, decir, bueno, mira, a ver, ¿cómo trasladamos, bueno, que en el correo de la semana se va a ir depurando un poco más, cómo trasladamos esto para abajo? Para el próximo viernes, que esperemos y se resuelva en el correo de la semana los acuerdos, a ver si es que van por todas, si es que van por el 50%, si es que van por 20 artículos, encontrarlos, detectarlos, marcarlos y de ahí aterrizarlos para la conversa que viene. Hay algo que usted tiene que saber también, que cuando yo digo que la ley es inconstitucional, es muy genérico eso. Yo no puedo decir la ley es inconstitucional. Claro, claro. Yo tengo que decir artículo de la esta ley. norma es inconstitucional. ¿Por qué? Porque limita notoriamente el derecho a la sindicalización, ¿tá? Porque permite tal y violenta el derecho fundamental a sindicalizarse y a tomar las medidas de lucha, que ya estaba limitado por ley, Sí. porque la misma Constitución limita, ¿entendés? Sí. Determinadas cosas. Yo no puedo, por ejemplo, vos me decías, ¿hasta cuándo yo puedo ocupar la obra? Puedo ocupar hasta el tiempo que alguien propietario me dice y me pide que me saquen, porque es su propiedad, ¿Ya? Y ¿entiendes? que se inicien los procesos correspondientes para Claro. que nos pasó esto en tiempo récord nosotros, ¿no? Entonces digo, ¿entendés lo que te digo? En cuestión de una semana pasaron lo que antes pasaban 3 meses. No, pero eso porque lo presenta como acción de amparo. Claro, sí, a nosotros nos jugó en contra de que había 12 trabajadores que reclamaban el derecho al trabajo. Claro. Yo no me olvido más de eso. No, pero aparte está, sí, No, llevo el tema. sí, pero aparte ese límite ya existía antes. ¿Cómo son los derechos de amparo entonces? La Porque ahí acción, viene otra enorme acción de cosa. amparo. Bueno, ¿cómo reclamo yo persona siendo detenido un derecho de amparo? sí, no, pero eso es en habeas corpus. Cuando Sí. a mí me detienen mal, en 24 horas, yo como abogado, por ejemplo, hoy tengo derecho a ir al establecimiento de la policía, donde esté, y explicarles por qué está detenido y cuáles son los motivos. Y me los tiene que dar. Y si no me lo da, voy y me presento a fiscalía a hacer la denuncia, Y a o en la sede 5 judicial, minutos, y ahí te tiene que largar. Vos vas a tener que estar con el teléfono atento. ¿Vos me vas a tener que dar tu número? No, pero hoy Pará, otra vez. pero la Otra acción, vez. la acción de Recurso- amparo, la acción de recurso amparo, no, sí, Habeas acción, corpus. no, eso es habeas corpus, es diferente. La acción de amparo, que es la de 6011, es una ley excepcional. Cuando no tengo ninguna otra acción, cuando no tengo nada más que hacer porque no existe norma, ahí presento la acción de amparo. ¿Y en qué consiste? En que el juez, en un plazo de 3 días, tiene que resolver la situación. Yo denuncio y el juez tiene que resolver. Por ejemplo, yo entiendo que la talada de árboles que están haciendo acá atenta contra Sí. los derechos de interés difuso protegidos en la Constitución El y la ley. oxígeno que produce. Lo Sí, que... está, todo lo que sea. Bueno, entonces presente una acción de amparo para que ya el juez decrete que paren eso. Y después vemos. Sí, después se ve. Antes no pará. tenían. Ese es el amparo. ¿Y el habeas corpus cómo es? El habeas corpus cuando te detienen, que es una prisión indebida. O sea, Eso de que estamos está arrestado y no ¿qué tiene lleva? explicación. Nadie puede ser limitado en su libertad. Bueno, y ahora, ¿cómo establezco el habeas corpus? Si vos estás adentro. No, pero tenés que comunicarte. Ajá. ¿Cómo se llama? Avia. ¿Cómo se escribe? Habeas. Habeas H-A. corpus. Con H. ¿Con larga? Sí. Sí. ¿Cómo establezco yo preso el habeas corpus? Pero, Claro, porque estoy en la peor situación ahora. Un garrotazo acá, el ojo bueno, está, pasar. pero ahí no tenés forma, pero digo, me imagino que alguien se va a Que comunicar con vos. algún familiar, algún Sí. compañero. Entonces tiene que venir de fuera el habeas corpus. No. Hola. Ah, sí, Diego. Perdonad que voy para el estudio y te llamo. Dale. ¿Qué me decías? El habeas corpus. Yo estoy detenido. ¿Vos querés saber No quién lo dice? puedo establecer yo ¿Quién lo desde la determina? detención. El abogado. Sí. Lo que pasa es que es una situación que vos planteás que yo te puedo dar la explicación, decirte, sí, si estás encerrado y está en calabozo, nadie sabe nada, está incomunicado, necesitas que alguien se comunique con alguien, un abogado, vaya y diga, ¿por qué estás preso? Ahí va. No, si no hay orden, que largarlo. Bueno, No lo largás, te hago una denuncia. Claro. A ver, antes nos tenían 48 horas, pues, Sí. ¿no? Yo en el 2015 me la comí a las 48 horas. Hoy, Sí. me llevan mañana, esta tarde, porque se les encanta y a mí me encanta estar en los calabozos, ¿no? Claro, vamos a poner por ahí.
Fue la viajó y ponele que te entere Machuca, ponele Juan, ponele que te enteres vos. ¿Cuál es el procedimiento real hoy que tenemos? Que yo voy y me comunico. Hablar con el abogado. Habla con el abogado y el abogado va allá y dice, bueno, a ver, ¿Qué hizo Narigón esta vez? a ver, ¿cuál es el motivo? Primero si lo te tienen detenido. Ajá. Seguro, ¿cuál es el motivo de la detención? Disculpa, para vos es normal, pero vos tenés el derecho de entrar a verlo a él al calabozo inmediatamente. Sí, sí. Eso es lo importante. Salvo que hayan tomado como así reserva, pero no. El principio es que sí, que puedo. Así Por que ejemplo, yo en creo ese tipo de reserva es si te agarraron que vos mataste a alguien, Sí, por No, determinadas no, pero cosas. para ocasiones. Machuca. por determinadas Pero cosas. Pero hoy ya de entrada el abogado tiene derecho a comunicarse con usted. Y el único que puede hacerlo es el abogado. Sí. Si lo llevan a él y le avisa a Machuca de alguna Se manera, toca avisar al abogado. vos tenés Sí, y solo tú puedes entrar a ese lugar. sí. Nosotros, Viste, yo- nosotros yo- ciudadanos no podemos ir a preguntar qué pasó con el Claro. flaco, dónde está. Familiares tampoco. Mira, yo así, para mí pueden preguntar. ¿Por qué? Porque de una forma, si está detenido, vos tenés que saber. Empieza una causa. Ahí empieza, ahí te comunicás con el abogado porque sabe qué hacer. Yo por eso planteo también de que las pintadas tienen que ser durante el día, ahora dejanos joder. Dejanos joder con la madrugada, ya yo sé que es cuando dejamos de trabajar. Vos me decís para evitar líos, porque prevención también Sí, existe. claro. Para evitar líos, yo voy a pintar, estamos arreglando para el jueves que viene pintar. Lo primero, para mí, lo que le tendrías que decir a la intendencia que va, mirá que tal fecha voy a pintar. Ajá. Entonces, digo, ahí vos prevenís, Sí, porque en tampoco tenés Montevideo. necesidad de decir yo tengo derecho a manifestarme, voy y pinto y no le tengo que dar explicaciones a nadie. Claro, estamos de No, acuerdo. digo porque vos tenés que ver que... En Montevideo, por ejemplo, cuando salíamos en el camión a pintar en varios puntos de Montevideo, lo que hacíamos avisábamos a la sesional. Mire Sí. que va a mandar un camión con determinada cantidad de gente. Sí, pero antes la policía tenía otra y que decía, Sí, hoy, sí, hoy por hoy, hoy vos hoy. tenés que ir a avisar a la intendencia. Por eso yo te preguntaba hoy de fiscalía. Sí. Hoy te Sí, esperan. Así que nos conviene tener por lo menos un teléfono de fiscalía Bueno, que esté 24 horas. Porque Sí, pero no hay guardia de fiscalía, por decirte. Sí, pero más que la fiscalía, vos sí así. Pero más que la fiscalía, vos tenés que tener el teléfono del abogado, que es el que se El comunica que va con a la fiscalía. titular, el Claro. que entra, el único que entra es el abogado. Sí, Hay que claro. tener un abogado para entrar. Sí, no, pero igualmente, mirá que vos como persona podés preguntar, ¿no? Che? ¿Cómo son para pintar? ¿cómo se puede pintar? Como yo les dejo también, me están llamando. Bueno. Dale, vamos arriba. Nos vemos. Vamos a tratar de cañar un poco más. Sí. Vamos a buscar el arranque, bueno. Nos vemos.